Hola, ¿cómo están? Espero estén súper bien. Bienvenidos a este nuevo mensaje que tenemos para ustedes. Sin duda este mensaje estará increíble. Viene de parte de nuestros pastores Luis y Silvia. También para recordarles que no se vayan después del mensaje porque tendremos un tiempo de oración y de alabanza. Muchas gracias. Hola, qué gusto saludarles. Estamos en unos días previos a la Semana Santa y el día de hoy queremos recordar algunos de los beneficios extras a los que Ariel y Isabel nos compartieron hace 8 días que están en el libro de Hebreos. Pero hoy vamos a ver algunos otros beneficios del nuevo pacto y también vamos a ver claves para apropiarnos de ese nuevo pacto. Acompáñennos. Sin duda, Semana Santa para nosotros los que hemos creído en Jesús, en su obra que ha transformado nuestras vidas, es un tiempo especial para recordar lo que Él ganó en la cruz del Calvario. Y no solamente en la cruz, sino con su resurrección, porque la obra fue completa en el momento en que Él venció a la muerte. Uno de los beneficios que vamos a recordar, que ya vimos la semana pasada en Hebreos, acerca del nuevo pacto, es donde Dios dice: pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Me llama mucho la atención porque el que lo que Dios dice nos importe es para nuestra vida, que nos haga importante, es un regalo que Dios nos dio. Podemos pensar de repente que es algo natural o que es normal que a la gente le importe lo que Dios dice, pero si volteamos a nuestro alrededor, nos daremos cuenta que hay personas que simplemente no les importa lo que Dios dice. Pero si a ti te importa y si tú quieres saber lo que Dios dice, es una de esas bendiciones espirituales del nuevo pacto. Otra cosa es lo que Dios dice en: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Somos pueblo de Dios. Hoy celebramos, y en esta semana celebramos, que Jesús nos compró para sí mismo y ya no estamos huérfanos, pertenecemos a un cuerpo global de creyentes. Otro beneficio es donde él dice que ya no, nadie tendrá que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Este es el privilegio que tenemos de conocer personalmente al Creador del universo. Otro beneficio del nuevo pacto es donde dice: yo perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Este es una clave de la obra de Jesús en el Calvario. A veces podríamos pensar que la muerte y resurrección de Jesús solamente se reduce a algo tan importante que es el perdón de pecados, pero ya hemos visto que tiene otras implicaciones y me gustaría que veamos que además de perdón de pecados, además de salvarnos, de darnos una vida eterna, este nuevo pacto en Efesios, en los primeros 2 capítulos, agrega algunas cosas muy importantes para los que creemos. En Efesios, si empezamos a leer desde el capítulo número 1, en el versículo 3, dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estas bendiciones espirituales evidentemente no son cosas que compramos en el súper o son cosas que podemos adquirir a través de una terapia, ni siquiera haciendo ritos religiosos. Son bendiciones que, como lo dice su nombre, espirituales, vienen directamente de Dios para cada uno de nosotros. En Efesios capítulo 2 dice que nosotros, aún estando muertos en pecado, nos dio juntamente vida con Cristo y por gracia somos salvos. Este es el milagro de la vida. ¿Cuántos de nosotros podemos testificar que Dios nos agarró muchos de nosotros en nuestro peor momento y nos dio
no importando la condición, no importando el pronóstico que teníamos o que daban por nosotros, Él lo cambió y Él hizo una nueva realidad en nuestra vida. Eso es algo que celebramos también con este nuevo pacto. En Efesios más adelante, en el versículo 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto nos habla de una nueva posición. Esto nos habla de una nueva manera de vivir la vida. Ya no dice que Dios nos puso abajo, no nos dice que nos puso en una posición en la tierra, dice que nos sentó en lugares celestiales. Es decir, estamos en otra dimensión. Nosotros hemos sido llamados a ver las cosas que no son como si fueran. Somos llamados a ver como Dios ve. Nuestros ojos han sido abiertos, nuestra realidad ha sido transformada y ahora ya no vemos las cosas, aunque querramos, ya no podemos ver las cosas de la misma manera. Otro beneficio del nuevo pacto en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya. Esta palabra hechura es la misma para bordado. Hemos sido como bordados por Dios, como una obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Yo puedo pensar cada día en, bueno, este es un día más, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer mis cosas, sin ninguna trascendencia, sin ninguna razón, o puedo vivir cada día sabiendo que ya hay una agenda de parte de Dios. Y me parece que esta bendición es que en Cristo ya tenemos un propósito, ya tenemos esa agenda donde Dios ya preparó obras específicas con fecha, con día, que Dios las pone a nuestra disposición cada día y si nosotros nos disponemos en corazón a hacer su voluntad, se van a dar y nos vamos a topar con ellas y vamos a encontrar nuestro propósito en la vida. Uno de los problemas actuales es que la falta de propósito es el vivir por vivir y ya hemos visto que el vivir por vivir nos lleva a buscar saciar la vida con cosas temporales, con cosas que no llenan, pero el Señor pone en nosotros esa bendición de que nuestra vida cuente. Me gustaría compartir con ustedes por qué Dios pacta con el hombre. Me gustaría darles dos razones. La primera tiene que ver con el carácter de Dios. El pacto, cuando Dios hace pacto con nosotros, es una expresión de su carácter. Uno de los textos sin duda favoritos de las Escrituras, en lo personal, está en Éxodo capítulo 34, a partir del verso 6. ¿Por qué me gusta tanto este texto? Porque es Dios mismo describiendo cómo es Él, cómo es su carácter. Está en esta escena ante Moisés y Dios se muestra a Moisés y dice lo siguiente: el Señor, Dios compasivo y benévolo, lento en airarse y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor a lo largo de 1000 generaciones y perdona la desobediencia, la rebeldía y los pecados, aunque no los dejará impunes, sino que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos, en los bisnietos y en los tataranietos. Este pasaje entonces nos describe el carácter de nuestro Dios con unas palabras que me gustaría mencionarlas.
La primera cosa que habla del carácter de Dios es que Él es compasivo. Esta palabra compasivo no significa, tener compasión no significa tener lástima, sino la compasión tiene que ver con lo que se siente cuando alguien a quien tú amas o a quien tú valoras, lo ves que está en un estado de vulnerabilidad o de necesidad. Entonces, pero es alguien que amas y valoras, no es alguien desconocido. Eso que sientes, que lo puedes sentir a lo mejor con un bebé recién nacido, o con tus hijos, o con alguien querido, ese sentimiento es lo que se describe o lo que se menciona aquí como compasión. Es interesante que es el primer aspecto que Dios nos revela de su carácter, y si vemos a Dios hecho hombre en Jesús, en los evangelios podemos ver muchas veces que dice, y Jesús, movido a compasión, hizo esto, hizo lo otro, ¿no? Entonces, eso es algo que mueve, sin duda, a Dios, es parte de su carácter. La segunda cosa que dice de él mismo es que es benévolo. Esta palabra benévolo significa alguien que le gusta hacer el bien, alguien que tiene una disposición de servicio. Y lo vemos también en las Escrituras. Vemos a un Jesús yendo de un lado para otro, atendiendo necesidades de las personas. Vemos un Dios en la Biblia que dice, clama a mí, yo te responderé. Vemos incluso que Él se presenta ante nosotros como nuestro ayudador. Ese es el carácter benévolo de nuestro Dios. Dice que es lento en airarse. No quiere decir que Dios nunca se enoje. Sí, le podemos colmar el plato a Dios. Sí, la humanidad muchas veces le colma el plato a Dios. Pero para que eso suceda hay mucho tiempo. Dios es un Dios de mucha paciencia. Dios es un Dios que no le gusta actuar enojado contra la humanidad. Por eso siempre su paciencia y su benignidad nos conduce o nos quiere conducir a un cambio. Vemos también que dice que Dios es rico o abundante en amor. Esta palabra amor habla de el relacionarse, habla de dar la bienvenida, habla de, es decir, Dios no es un Dios que le guste la frialdad, la distancia. Dios es un Dios que abraza, Dios es un Dios que nos da la bienvenida y Él es rico en eso. Rico también en fidelidad. Puede ser verdad o fidelidad. Finalmente la palabra verdad y la palabra fidelidad en el idioma original es el mismo concepto. Y luego nos dice que Él mantiene su amor a lo largo de 1000 generaciones. Entonces el pacto que Él hace con nosotros, y en la Escritura podemos ver que Él ha hecho diferentes pactos con el hombre. Hoy nos estamos enfocando en el mayor y mejor de todos, que es el nuevo pacto. Pero Dios hace pactos con el hombre porque el hacer pactos revela o es una muestra de estos aspectos de su carácter. También nos dice aquí que Él es un Dios que perdona la desobediencia, la rebeldía y los pecados, o sea, distintos niveles y distintas gravedades de pecado en nuestras vidas. Dios las perdona. Entonces, para poder mostrar su compasión, para poder servirnos, para poder mantener su amor a lo largo de 1000 generaciones, a pesar de que en esas 1000 generaciones seamos o no fieles, y todo esto que para poder perdonar todos nuestros pecados, todo eso Dios lo ha traducido en un pacto que es el instrumento, digamos, que Él utiliza para poder manifestar muchos de estos aspectos de su carácter. En el libro de Hebreos vamos a ver una segunda razón por la cual el Señor hace pactos con nosotros y por la cual ha hecho este nuevo pacto que Jesús firmó con su sangre. Hebreos 6, 17 al 19 dice lo siguiente: Dios también se comprometió mediante un juramento, está hablando del pacto, para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Es decir, Dios establece un pacto para darnos a nosotros seguridad.
Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento o el pacto. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Es una esperanza que nos da el que Dios ha pactado. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. A lo largo de la historia del Antiguo Testamento, podemos ver que Dios había hecho un pacto con Abraham, que fue ratificado en Isaac y en Jacob. Se le conoce como el pacto que él hizo con los padres del pueblo. Y podemos ver que este pacto fue la base para todo lo que Dios después iba haciendo a favor del pueblo judío. Por ejemplo, en Deuteronomio 4 leemos lo siguiente: en los postreros días, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Pues el Señor tu Dios es compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Entonces podemos ver, como les decía, en las páginas del Antiguo Testamento, las historias de los reyes, de los profetas, cómo muchas veces el pueblo estaba en verdaderos aprietos y cómo oraban a Dios y Dios les respondía, pero es muy común que en esas oraciones ellos apelaran a ese pacto. Entonces el pacto está diseñado para darle al hombre una seguridad de que aunque tal vez yo no sea fiel siempre, pero hay algo más allá de mi propia fidelidad o mi propia santidad que me puede dar la seguridad de que Dios me escucha, que Dios me atiende, que Dios nunca me va a dejar. ¿Cuál es esa seguridad? El hecho de que hay un pacto que Dios ha hecho. En el caso del Antiguo Testamento fue el pacto que Dios había hecho con Abraham, con los padres. Pero en nuestro caso es un pacto muchísimo mejor, porque es el pacto que ha sido firmado a través de la sangre de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo podemos, pues, cosechar de los beneficios de este nuevo pacto que Jesús hizo con nosotros? Bueno, lo primero es saber y entender cómo podemos entrar al pacto. Y el apóstol Pablo nos dice cómo. En Hechos 20:21 dice: he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, básicamente son dos cosas las que se nos piden para esta entrada al pacto que Jesús hizo con nosotros. La primera es el arrepentimiento. Y arrepentimiento básicamente tiene que ver con un cambio de dirección. Tal vez yo iba o estoy yendo en una dirección, alejándome de Dios, ignorando a Dios, viviendo en cosas que no son convenientes, y se me pide que yo dé esa media vuelta, que me arrepienta, que cambie mi dirección, mi manera de pensar y vuelva a Dios. Pero no solamente basta con que yo quiera a Dios y quiera vivir como Dios manda, por así decirlo, sino es bien importante la fe en el Señor Jesucristo, porque fue Él el que pagó para que yo pudiera ser limpiado y perdonado de toda maldad, y es a través de Él que yo puedo tener el acceso al Padre y que yo puedo comenzar a vivir una vida nueva, ya no tratando de servir a Dios en mis fuerzas, sino con la gracia que Él nos da a través de su Espíritu Santo. Entonces, esto es lo primero, el poder entrar en ese pacto. Tal vez tú ya te cansaste de vivir una vida, pues ignorando a Dios, vivir una vida como si Dios no existiera, y este es el día en el que tú quieres volver a casa, a la casa de tu Padre. Y este es el día en el que tú quieres hacer las paces con Dios. Pero también puede suceder que tú que nos estás viendo hoy, pues ya eres creyente y estás consciente de que vivimos en un mundo donde hay maldad, donde hay engaño, donde hay traición, donde muchas veces las cosas no salen como quisiéramos. Entonces,
este nuevo pacto que Jesús hizo con nosotros, ¿cómo podemos ver esos beneficios en nuestra vida espiritual, sintiendo a Dios cerca, en nuestra vida emocional, llenos de gozo, llenos de esperanza? ¿Cuál es la clave para que este nuevo pacto esté vivo en nuestras vidas? Bueno, quiero llevarte a dos citas. La primera está en Proverbios capítulo 18 y el verso 21, donde dice: muerte y vida dependen de la lengua. Según se utilice, así será el resultado. Entonces es muy importante, creo que es una de las grandes metas del creyente, es poder reacondicionar, reajustar nuestra manera de hablar para que nuestra manera de hablar refleje precisamente todos esos beneficios que ya son nuestros a través del nuevo pacto en Jesús. A veces me fijo que podemos, por ejemplo, orar, pero en vez de orar como hijos sentados a la diestra del Padre, con confianza, con autoridad, oramos como si, quién sabe si Dios nos va a escuchar, a un Dios como lejano. Entonces, digamos que mis palabras no están alineadas a lo que el Señor dice en el pacto. Entonces, eso rompe, digamos, el beneficio. O puede ser que oremos y después de orar empecemos a hablar de una manera que es como si lo que oramos nunca lo creímos, ¿no? O fuera nada más como algo que soltamos al aire, pero no hay esa seguridad. Entonces, es bien importante ir repasando esos beneficios del nuevo pacto y convertirlos en lo que la Biblia llama una confesión o una profesión. La fe siempre va ligada a la confesión. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Siempre la fe termina siendo una profesión. Por eso es que en Hebreos, el autor de este libro nos dice: mantengamos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. En otra traducción dice: en la profesión o confesión de nuestra esperanza, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Entonces, una vez más, la profesión que afirmamos, la esperanza que afirmamos, todas estas cosas que decimos, que somos hijos de Dios, que Él nos ha perdonado, que Él tiene un propósito para nuestras vidas, que todo obra para bien, que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, que podemos llegar con confianza a la presencia de nuestro Padre. Todas estas cosas maravillosas que son nuestra herencia en Cristo, mantengamos esa profesión. Y una buena manera de hacerlo tal vez es cada día dedicar un tiempo al inicio del día a sencillamente declarar estas verdades. Aún para orar, antes de incluso de orar y de platicar con el Padre, podemos decirle: gracias, Padre, porque soy tu hijo, gracias porque tú me amas, gracias porque en Cristo he sido completamente perdonado, he sido completamente justificado, gracias que soy una nueva criatura, gracias que tú escuchas mi oración, no porque yo me haya portado bien o mal, sino porque soy tu hijo a través de Jesús. Gracias por el propósito que tú tienes para mi vida. Gracias que todo ayuda para bien. Gracias que tengo tu promesa de que todo va a estar bien. Y entonces esto es un buen ejercicio que nos, digamos, puede sintonizar para nuestra oración y también puede sintonizarnos para nuestro día. Así que no lo olviden, mantengan firmes sin titubear la profesión de su esperanza. Que Dios les bendiga. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Jesús no vino a promover una vida con más rituales religiosos,
Jesús vino a establecer una relación única y personal con Dios. Dios ya puso todo para poder tener una relación cercana con Él. La pregunta hoy es, ¿tú qué vas a aportar para hacer posible esa relación con Dios? ¿Qué es lo que tú puedes aportar para hacer esta relación posible? En Juan capítulo 6, versículo 29, Jesús dice, ¿qué es lo que se requiere de nosotros? Jesús dijo, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él envió. ¿Qué es tu parte y cuál es mi parte el día de hoy? Creerle a Dios, tomar la decisión de seguirle, de entregarle nuestra vida y de entrar en ese pacto con Él, en el que no solamente tenemos todos los beneficios que ya hemos visto, sino que además tenemos una relación privilegiada con el Rey del universo. Tú puedes acercarte a Él como tu Padre y tú puedes decirle hoy, Padre, toma mi vida, me acerco a ti y reconozco que fue en Cristo que yo puedo acceder a todas estas bendiciones espirituales que hoy recibo. Yo te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz alcanzado, eres Dios. Hay otro como tú, no hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Tú eres rey de este pueblo, eres Dios de esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz alcanzado, eres Dios. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo.
otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas, nuevas cosas. Agradecemos a nuestros pastores Luis y Silvia por este mensaje tan edificante. Les recordamos suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que así cada domingo puedan recibirlas de los nuevos mensajes. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Los links aparecen aquí abajo en la cajita de descripciones o se están mostrando en pantalla. Hasta el próximo domingo.